Euskal Herria. Es un orgullo y es un placer y es una necesidad estar hoy aquí con todas y con todos vosotros. 18 años de Atortxu, 18 años de música y de reivindicación, 18 años para estimar la música y odiar la represión y odiar el fascismo, 18 años de autoval y compromiso antirrepresivo con los que más lo necesitan. Desde los países catalans os traemos todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad con la lucha de Euskal Herria, que ha vivido en los últimos 30 años el último estado de excepción de la Unión Europea y las peores políticas excepcionales en materia política, penal y penitenciaria. Pero estamos hoy, sobre todo aquí, con vosotras y vosotros, para denunciar la más inhumana de esas políticas, que es la política, obviamente, de dispersión penitenciaria. Han sido 30 años de guerra sucia, de terrorismo de Estado, lo conocéis, de ilegalizaciones, de cierre de medios de comunicación, de persecución inquisitorial del movimiento popular y del movimiento juvenil. La lógica inquisitorial del Estado español, que donde ha expresado más su inhumanidad y su crueldad, ha sido en el trato para con los presos y presas políticas vascas. Estamos aquí hoy para gritar y decirlo otra vez contra viento que exigimos inmediatamente el fin de la política de dispersión penitenciaria, ese ensañamiento, ese encarnizamiento, esa crueldad, el aislamiento, el castigo permanente contra los presos y la venganza añadida contra los familiares. Con el tiempo sabéis que ha ido a peor el ataque a los abogados, a los defensores de los derechos humanos, la criminalización de la solidaridad, que os roban hasta el dinero, y la cadena perpetua encubierta. Una política de excepción permanente y de vulneración constante de todos y cada uno de los derechos humanos. Un castigo programado para hacer una cárcel dentro de la cárcel. Eso es la dispersión. Pero a pesar de todo, a pesar de esos 30 años de horror y terror de Estado, la solidaridad, el apoyo mutuo, la conciencia crítica y la reciprocidad entre iguales han hecho posible que nunca hayan podido cortar vuestros sueños de libertad. Aquí estamos y aquí seguimos. Son también muchísimos años de solidaridad y de ternura y de cariño para con los presos. Muchísimos años también, incluso en los países catalanes, en el 2003, hasta 72 organismos sociales, civiles y políticos denunciaban ya entonces, en el invierno de 2004, lo que significaba la dispersión. Exigían el escarcelamiento de los presos enfermos, el acercamiento a cárceles de Euskal Herria y el respeto a todos los derechos fundamentales. La dispersión también ha impactado en Cataluña en el 92 con los presos independentistas, hace muy poquito con los compañeros anarquistas detenidos en la operación Pandora. Y también, como sabéis, con dos ciudadanas catalanas como Marina y Lola, que hoy sufren la dispersión en el Estado francés. Miles de kilómetros, accidentes de familiares, los que nunca volvieron, los refugiados que aún tienen que regresar, y también años de resistencia. Cada uno tiene la imagen viva de esa resistencia contra la dispersión, y hoy yo aquí me cuesta mucho no pensar en Maixabel Gazañaga, la madre de Markel Ormazábal, que nos dejó ahora hace unos meses, y tienen la viva imagen de las madres coraje que en Euskal Herria han reivindicado que sus hijos vivieran en libertad. Desde entonces y desde siempre el Estado ha respondido, el Estado guerra ha respondido con el inmovilismo y trata como rehenes al colectivo de presas y presas políticos vascos. Desde Cataluña también a ellos les queremos decir que estamos porque ellos están. Y como diría el poeta más querido de Euskal Herria, zuen askatasuna behar dugu, gauza zailak elkarrekin egiten jarraitzeko, zuen askatasuna behar dugu, libre gaudenok, libre izateko. Des de la solidaritat i des de l'estima i des de la tendresa entre els pobles, zuekin gaude. Estem amb vosaltres. Nos vemos el 9 de enero. Llenamos las calles para vaciar las cárceles. Euskal presoak, Euskal Herriak, denak etxera, denak etxera, denak etxera. Gora Euskal Herria!